El juez Harrison Sterling se creía un dios en su sala. Durante 20 años, convirtió los pasillos de la justicia en un mercado, vendiendo libertad a los ricos e imponiendo penas de prisión a los pobres. Pero un húmedo martes de julio hizo un cálculo fatal. Miró a un acusado negro con una sudadera con capucha rota y vio otra estadística, vio a una víctima. Lo que no vio fue al director del FBI intervenido, de incógnito, listo para derrumbarle encima todo el templo de la corrupción. Esta no es solo una historia de justicia, es la historia de la trampa más satisfactoria jamás tendida. Abróchense los cinturones. El aire acondicionado del ficticio tribunal del cuarto circuito del condado de Creek llevaba 3 días descompuesto. O al menos, eso fue lo que los alguaciles le dijeron al público. En realidad, al juez Harrison Sterling le gustaba el calor. Creía que una sala calurosa agitaba, desesperaba y dócil a los acusados. Les daba ganas de irse, y la única salida de la sala de Sterling era un acuerdo con la fiscalía. La habitación olía a sudor rancio, cera para pisos y miedo. Era una máquina de picar carne, una cadena de delitos menores, infracciones de tránsito y faltas que Sterling trataba con el desdén de un rey que pisa barro. Sterling estaba sentado en lo alto de su banco, con la túnica ondeando a su alrededor. Era un hombre de 60 años, con un rostro que parecía tallado en masa fría. Revisó su Rolex, un submarino de oro que costaba más de lo que la mayoría de los acusados habían ganado en 5 años. 10:15 p.m. Tomó un té en el club de campo a las 2 p.m. Necesitaba despejar el expediente. A continuación, Sterling ladró, sin siquiera levantar la vista de su expediente. El alguacil, un hombre corpulento llamado el agente Miller, conocido por su brusquedad accidental durante el transporte, empujó al siguiente hombre hacia adelante. Caso número 492B. El Estado contra Marcus King, anunció el secretario con voz monótona. El hombre que se acercó a la mesa de la defensa no parecía gran cosa. Era alto, vestía una sudadera gris descolorida con capucha y unos vaqueros de mala calidad. Tenía las manos esposadas. Caminaba con una ligera cojera, apoyando la pierna izquierda. Para cualquiera que lo viera, encajaba con el perfil que Sterling solía perseguir. Indigente, negro, solo y probablemente sin educación. Pero si Sterling hubiera mirado, realmente, los ojos del hombre, se habría detenido. No estaban moviéndose de un lado a otro presa del pánico. Estaban tranquilos, aterradoramente tranquilos. No era Marcus King, un trabajador desempleado del Southside. Era Marcus Thorne, el director del FBI. Y no estaba aquí solo por una parada de tráfico. Era la punta de lanza de la operación Gable Limpia. «Señor King», dijo el juez Sterling, finalmente bajando la vista por encima de sus gafas de leer. Se le acusa de resistencia al arresto, agresión a un agente y alteración del orden público. Cargos graves, muy graves. «Entiendo los cargos», dijo Marcus. Su voz era profunda, firme y carente del temblor habitual en este tribunal. Junto a Marcus estaba su abogado de oficio, un hombre llamado Gary Fielder. Fielder era una leyenda en el condado, pero por las razones equivocadas. Se le conocía como el Fielder de los 5 minutos, porque ese era el tiempo que dedicaba a cada caso. Olía a bourbon barato y chicle de menta. «Su señoría», balbuceó Fielder, secándose el sudor de la entrada de su cabello. «He hablado con mi cliente. Queremos resolver esto rápidamente». «Seguro que sí». Sterling sonrió con suficiencia. Miró a la fiscal. Deborah Holt. Holt era una mujer de traje, una mujer que medía su éxito por las tasas de condena, sin importar la culpabilidad. Estaba involucrada en el plan de Sterling. Altas tasas de condenas para ella. Sobornos para el juez de los sistemas penitenciarios privados por mantener las camas ocupadas. «¿Oferta del Estado, señorita Holt?», preguntó Sterling. «Dada la agresión al agente Miller», dijo Holt, señalando al farsante que estaba cerca con una sonrisa de suficiencia.
El Estado ofrece 5 en la penitenciaría estatal, con derecho a libertad condicional después de 3. Esto es un regalo, su señoría. ¿Podríamos ir por 10? Marcus miró al agente Miller. La agresión consistió en que Miller empujó a Marcus contra la pared 2 noches antes, y Marcus levantó una mano para protegerse la cara. Eso fue todo. Pero en el condado de Creek, estremecerse se consideraba agresión si no tenías el color adecuado. ¿Oyes eso, hijo? El juez Sterling se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono falsamente paternal que le puso los pelos de punta a Marcus. 5 años. Puedes salir en 3, eres joven. Aún puedes tener una vida. Pero si me haces perder el tiempo y fuerza en un juicio, te enterraré. ¿Entiendes? Marcus guardó silencio un instante. La sala contuvo la respiración. Entiendo la oferta, dijo Marcus con claridad. Pero no puedo aceptar una declaración de culpabilidad por delitos que no cometí. El silencio que siguió fue denso. Puede que el aire acondicionado estuviera roto, pero la temperatura en la habitación bajó 10 décadas. Sterling entrecerró los ojos. Disculpe. Gary Fielder parecía a punto de sufrir un infarto. Agarró el brazo de Marcus con fuerza. Cállate, susurró Fielder. ¿Estás loco? Te está dando una salida. Si vas a juicio, te dará 20 años. Solo di que sí. Marcus, con suavidad pero firmeza, apartó la mano de Fielder de su brazo. Señor Fielder, su trabajo es defender mi inocencia, no negociar mi rendición. Un murmullo recorrió la galería. La gente no le contestaba al juez Sterling, no si querían irse a casa. Sterling rió. Era un sonido seco y crujiente. Ah, tenemos un erudito en casa, un abogado de la cárcel. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señor King, permítame explicarle cómo funciona el mundo. Está en mi sala. Mi palabra es ley. Agrediste a un agente. Me empujaron. Marcus corrigió. Las grabaciones de la cámara corporal mostrarán que el agente Miller inició el contacto mientras yo cumplía con una solicitud de identificación. Las grabaciones de la cámara corporal estaban alteradas. El fiscal Halt intervino rápidamente. Fallo técnico. ¡Qué conveniente!, dijo Marcus. Estadísticamente improbable, considerando los sistemas redundantes de las nuevas cámaras corporales AX4, que esta comisaría acaba de adquirir con fondos federales. Una subvención, debo añadir, que requiere estrictos protocolos de retención de datos según el artículo 42 del Código estadounidense. Párrafo 3789 de Sterling se quedó paralizado. La sala quedó en silencio sepulcral. Esa no era la forma de hablar de un matón callejero. Era la cita específica de una ley federal sobre prácticas discriminatorias en la financiación de subvenciones. ¿Qué dijo?, preguntó Sterling en voz baja. Dije. Marcus alzó levemente la voz, asegurándose de que el taquígrafo judicial escribiera cada palabra. Que la destrucción o corrupción de esa grabación constituye una destrucción de pruebas. Y, en virtud del caso Brady contra Maryland, la Fiscalía tiene el deber de revelar esa falla de inmediato. Si las pruebas han desaparecido, los cargos deberían ser desestimados. La cara de Sterling se puso roja como un tomate. No estaba acostumbrado a que lo citaran. Estaba acostumbrado a suplicar. «Escúchame, muchacho», espetó Sterling, con el insulto racista colgando pesadamente en sus garras tácitas. No me importa qué página de Wikipedia leas en la celda. No se cita el Código Federal en mi tribunal de distrito. Estás aquí por agresión. Estoy aquí, respondió Marcus, porque me perfilaron mientras caminaba por la cuarta calle y ahora me están coaccionando. Coaccionando. Sterling golpeó el banco con la mano. Les ofrezco clemencia. Me están ofreciendo una jaula para llenar un cupo, replicó Marcus. Sé del contrato con Horizon Corrections, su señoría. Sé que el condado recibe un estipendio diario de 50 alza por cada persona en una cama. Sé que su tasa de condenas es del 98%, lo cual es estadísticamente imposible en un sistema judicial justo.
La galería se quedó atónita. Esto era de conocimiento público, pero nadie lo dijo oficialmente. Gary Fielder retrocedió, distanciándose de su cliente como si Marcus fuera radiactivo. Su señoría, solicito un receso. Mi cliente es claramente inestable mentalmente. Denegado, Sterling rugió. Estamos haciendo esto ahora. Señor King, revoco la oferta de declaración de culpabilidad. Como usted sabe tanto de leyes, sabe que puedo fijar la fianza donde quiera. La fianza es de $510,000 en efectivo. Era una suma imposible. Era una nota de rescate. ¿Por un delito menor y un delito grave de poca monta?, preguntó Marcus con calma. Eso viola la enmienda ATH sobre fianzas excesivas. Stackbase Boyle estableció que una fianza superior a la razonablemente calculada para cumplir este propósito es excesiva. Te declaro en desacato, gritó Sterling, con las venas abultadas en el cuello. Una palabra más y haré que el agente Miller te amordace. ¿Me oyes? Marcus miró a Miller. El agente estaba desenfundando su taser, esperando con ansias la señal del juez. Le desaconsejo eso, agente, le dijo Marcus en voz baja al alguacil. Amenazar a un agente en plena audiencia, gritó Hall, poniéndose de pie de un salto. Añádalo a los cargos. No fue una amenaza, dijo Marcus, volviéndose hacia el juez. Fue una advertencia sobre la responsabilidad. El juez Sterling había perdido el control. Había olvidado su hora del té. Su ego estaba herido. Y en su mente, necesitaba dar ejemplo con este hombre. Necesitaba quebrantarlo pública y brutalmente. Señor Fielder, dijo Sterling, bajando la voz hasta convertirse en un susurro letal. Está aliviado. Al parecer, el señor King quiere representarse a sí mismo. Procedamos a un juicio sin jurado de inmediato. Su señoría, no se me ha concedido la revelación de pruebas, argumentó Marcus. Tengo derecho a preparar una defensa. Usted desestimó ese derecho cuando atacó mi tribunal con su insolencia, mintió Sterling. Estamos haciendo esto ahora, agente Miller, suba al estrado. Este fue un juicio irregular en su forma más pura. Un juicio sin jurado significaba que no había jurado. El juez era juez, jurado y verdugo. Miller se acercó pesadamente al estrado, colocando la mano sobre la Biblia con una sonrisa burlona. ¿Jura decir la verdad?, preguntó el empleado. Sí, gruñó Miller. Cuéntenos qué pasó, preguntó Holt, sin siquiera molestarse en mirar sus notas. Vi al acusado merodeando fuera del banco. Le pedí que se moviera. Se puso agresivo y empezó a gritar sobre sus derechos. Intenté detenerlo por la seguridad del público. Y me atacó. Me golpeó en el hombro. Mentiroso. Una voz susurró desde el fondo de la sala. Una mujer en la galería. Sterling golpeó su mazo. ¿Silencio en la galería o desalojo la sala? Señor King. Sterling se burló. Su testigo. Haga sus preguntas. Que sea rápido. Marcus salió de detrás de la mesa de la defensa. Se movía con una presencia imponente que parecía encoger la sala. No miró a Miller. Miró a la taquígrafa. ¿El expediente lo registra todo?, le preguntó. Ella asintió con los ojos muy abiertos. Marcus se volvió hacia Miller. Agente Miller, usted declaró que estaba fuera del banco. ¿Qué banco? El Primer Nacional en cuarta, dijo Miller. Y dijiste que fui agresivo. ¿Tenía un arma? No, fuiste verbal. Eso es agresivo. Declaraste que las imágenes de la cámara corporal estaban alteradas, dijo Marcus, acercándose al estrado. ¿Intentaste subir las imágenes manualmente al final de tu turno? Miller miró al fiscal. Holt asintió levemente, casi imperceptiblemente. Sí, lo intenté. El archivo tenía un código de error. Interesante, dijo Marcus. Como el sistema X4 tiene una copia de seguridad en la nube que se activa al conectar la cámara, es imposible borrarlo localmente sin un código de anulación de administrador. Miller se removió en su asiento. No sé de tecnología. Simplemente no funcionó.
¿Sabes quién tiene el código de administrador de esta comisaría? Preguntó Marcus. El jefe. Y creo que el juez Sterling tiene acceso de supervisión. La sala quedó en silencio. Marcus acababa de vincular al juez con la destrucción de pruebas. «Objeción», gritó Holt. «¡Revance! ¡Revocado!», dijo Sterling sorprendentemente. Estaba inclinado hacia adelante, mirando a Marcus con una mezcla de odio y curiosidad. Quería ver a dónde iría esta rata antes de aplastarla. «Tengo acceso de supervisión para garantizar la calidad de la actuación policial, señor King. ¿Está acusando a este tribunal de conspiración?» Marcus dejó de caminar. Se quedó de pie en el centro de la sala, justo debajo del sello del Estado. «No lo estoy acusando de conspiración, juez Sterling», dijo Marcus. «Estoy estableciendo el acto predicado para una acusación contra Reiko». Sterling se echó a reír. «Rico, ¿crees que estás en una película? No eres nadie, un tronco a la deriva. Te voy a condenar a 10 años ahora mismo. Ya he oído suficiente». «No he presentado mi defensa», dijo Marcus. «No me importa», gritó Sterling. «Te declaro culpable de todos los cargos. Te sentencio a la pena máxima permitida por la ley, que se cumplirá consecutivamente. Quítenlo de mi vista». El agente Miller se apartó del estrado, buscando sus esposas. «¡Date la vuelta, cabrón!». Marcus no se dio la vuelta. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera. «¡Tiene un arma!», gritó Miller, buscando su arma reglamentaria. La galería gritó. La gente se agachó bajo los bancos. Pero Marcus no sacó un arma. Sacó una placa dorada sobre cuero. La levantó en alto. No era una placa de policía, era federal. «Auxiliar Miller, retírese». La voz de Marcus resonó, proyectándose al fondo de la sala. «Soy el director Marcus Thorne, del FBI. Todos quietos». El silencio que siguió fue más fuerte que un disparo. El juez Sterling se quedó paralizado. Con el mazo suspendido en el aire, su rostro pasó del rojo a una palidez fantasmal y enfermiza. La fiscal Halt dejó caer el bolígrafo. «Director», tartamudeó Miller, con la mano temblorosa cerca de su arma. «Suelte el arma, Miller, o le dispararán», dijo Marcus con calma. «¿Quién lo ha hecho?». «Está solo», gritó Sterling, intentando recuperar el control. «Está mintiendo, es una placa falsa, Miller. Dispárale si se mueve». «Mire las puertas traseras, juez», dijo Marcus, señalando con el dedo las pesadas puertas de roble de la sala. El juez Harrison Sterling observó las pesadas puertas de roble al fondo de su sala. Por una fracción de segundo, no ocurrió nada. Abrió la boca para burlarse del acusado una última vez, para decirle que su farol era patético. Entonces, las puertas no solo se abrieron, sino que explotaron hacia adentro. «Agentes federales, nadie se mueva». El grito fue un rugido colectivo que sacudió el polvo de las tejas del techo. Una docena de oficiales tácticos con cazadoras estampadas con el FBI irrumpieron en la sala, con los fusiles en alto, pero disciplinados. Se desplegaron con precisión militar, asegurando las salidas, la galería y el estrado. La galería estalló en gritos. La gente se tiró al suelo. Pero los agentes pasaron junto a los civiles. Estaban cazando presas más grandes. El ayudante Miller, que estaba a punto de dispararle al director del FBI, dejó caer su arma como si fuera hierro candente. Levantó las manos, palideciendo por completo. En el suelo, un agente gritó, derribando a Miller antes de que pudiera obedecer. El sonido de Miller, un hombre que disfrutaba maltratando a adolescentes, golpeando el suelo con fuerza, trajo una extraña y sombría satisfacción a la sala. Marcus Thorne permaneció inmóvil en medio del caos. Bajó su placa y la guardó en el bolsillo. Ya no parecía un acusado. Parecía un titán. 2 agentes corrieron a su lado. Una de ellas, una agente de alto rango llamada Sarah Jenkins, sacó de inmediato una llave para abrir las esposas que lo sujetaban. «¿Está herido, director?», preguntó Jenkins con la voz tensa por la preocupación. «Estoy bien», dijo Marcus.
frotándose las muñecas donde el metal se había clavado en la piel. Asegure el perímetro, que nadie salga, y menos el personal del tribunal. El juez Sterling permanecía de pie tras su estrado, temblando. Se aferraba a su grillete como a un salvavidas. «Esto es un ultraje», chilló con la voz entrecortada. «Soy juez del tribunal de circuito. No tienen jurisdicción aquí. Les quitaré sus credenciales a todos». Marcus se giró lentamente hacia el tribunal. Subió las escaleras, evitando el estrado de los testigos, evitando a la secretaria que hiperventilaba bajo su escritorio, y se paró justo frente a la plataforma elevada. «Harrison Sterling», dijo Marcus, su voz interrumpiendo el ruido de la redada. «Está arrestado». «¿De qué cargo?», espetó Sterling, intentando recuperar su autoridad. «Yo soy la ley en este condado». «Ya no», dijo Marcus. «Está arrestado por crimen organizado, conspiración para privar de derechos civiles, fraude electrónico, obstrucción a la justicia y aceptación de sobornos». «No tienes pruebas», gritó Sterling. «Esto es una trampa», le indicó Marcus a la agente Jenkins. Ella le entregó una gruesa carpeta manila. Marcus la arrojó sobre el estrado del juez. Cayó con un golpe sordo, deslizándose sobre los expedientes dispersos. «Esa carpeta», dijo Marcus, señalándola con el dedo, «contiene las transcripciones de todas las llamadas que has hecho al director ejecutivo de Horizon Corrections durante los últimos 6 meses. Contiene los números de ruta bancaria de las empresas fantasma que usted creó en las Islas Caimán bajo el apellido de soltera de su esposa, y los metadatos de las cámaras corporales que ordenó eliminar». Sterling miró la carpeta. No la abrió. Sabía lo que contenía. «¡Señora Halt!», gritó Marcus sin darse la vuelta. La fiscal, Deborah Halt, intentaba mimetizarse con la pared cerca del joyero, apretando su maletín contra el pecho. «Sí», susurró. «No creas que te olvidamos», dijo Marcus con frialdad. «Tenemos los correos electrónicos, Deborah, aquellos en los que te coordinaste con Miller para atacar a los acusados pertenecientes a minorías y así mantener las cuotas de condenas. Cambiaste vidas humanas por un ascenso». 2 agentes se acercaron a Halt, mientras le ponían las esposas en las muñecas, unas muñecas que nunca antes habían sentido el frío acero. Ella empezó a sollozar. «Él me obligó a hacerlo». Fue Sterling. Dijo que arruinaría mi carrera si no cooperaba. «¡Eres una mentirosa!», gritó Sterling desde el estrado. Ella fue quien impuso las penas máximas. Quería las estadísticas. «Y así empieza», murmuró Marcus para sí mismo. «Las ratas se están devorando entre sí». La sala del tribunal quedó vacía de civiles, pero Marcus ordenó sellar la puerta. Aún no había terminado. Quería que el juicio se llevara a cabo allí mismo, en la misma sala donde Sterling había destruido tantas vidas. Sterling fue obligado a bajar de su alto estrado. Un agente le quitó la bata negra de los hombros. Sin ella, Sterling parecía más pequeño. Sin la plataforma elevada, parecía frágil. Llevaba una camisa arrugada y manchada de sudor. Lo empujaron a la silla del acusado, la misma en la que Marcus se había sentado 10 minutos antes. «¿Cómodo?», preguntó Marcus, apoyado en la mesa del fiscal. Sterling lo fulminó con la mirada. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué llegar a estos extremos? Podrías haberme acusado». «Podría haberlo hecho», admitió Marcus. «Pero una acusación formal no refleja la cultura del miedo que construiste. Necesitaba verlo. Necesitaba sentir lo que era estar ahí parado y que me dijeran que mi vida había terminado porque tú tomaste el té». Marcus se acercó a la mesa de pruebas. Recogió el disco duro dañado de la cámara corporal. «Me preguntaste por qué estoy aquí personalmente». Marcus dijo: «Hace 3 meses recibí una carta. No estaba mecanografiada. Estaba escrita a mano en papel legal amarillo. Era de una mujer llamada señora Higgins». Sterling parpadeó. El nombre no le decía nada. «Tiene 70 años», continuó Marcus. «Su nieto, David, estaba en esta sala.
Tenía 19 años. Lo acusaron de posesión de marihuana, su primer delito. Le dieron 5 años porque la prisión privada tenía capacidad limitada ese mes. David se ahorcó en su celda 2 semanas después. La sala quedó en silencio. Incluso los agentes del FBI, profesionales curtidos, bajaron la mirada. Sra. Higgins les escribió a todos, dijo Marcus, con la voz temblorosa por la ira contenida. El gobernador, el senador, el fiscal general, todos respondieron con cartas formales. Pero ella me envió una a mí, e incluyó una transcripción del juicio. Dijo, el juez no miró a mi hijo, miró su reloj. Marcus se acercó al rostro de Sterling. Decidí comprobar si tenía razón, así que creé la leyenda de Marcus King. Hice que mi equipo creara una historia digital. Llegué a tu pueblo. Caminé por tu calle y esperé a que tus matones hicieran exactamente lo que decían las estadísticas. No lo sabía. Sterling tartamudeó. No lo recuerdo. Veo cientos de casos. Ese es el problema, dijo Marcus. Convirtieron la justicia en una cadena de montaje y la monetizaron. El agente Jenkins dio un paso al frente. Director, tenemos las órdenes de arresto de su casa y la taquilla del club de campo. También encontramos el dinero escondido en el techo de su despacho. ¿Cuánto?, preguntó Marcus. $50,000 en billetes consecutivos envueltos en sobres de Horizon Corrections. Marcus miró a Sterling. Eso es mucho dinero manchado de sangre, Harrison. Espero que lo hayas disfrutado porque donde vas, la moneda es diferente. Sterling miró a su alrededor frenéticamente. Puedo llegar a un acuerdo. Sé cosas. También sé de los senadores que se llevaron el dinero. Puedo darte al gobernador. Ya tenemos al gobernador, dijo Marcus con calma. Lo detuvimos hace 10 minutos. No eres el informante, Harrison. Eres el objetivo. La transición de tu honor a prisionero no ocurrió de golpe. Ocurrió en etapas agonizantes y humillantes. Durante 20 años, el juez Harrison Sterling había visto el proceso judicial desde una posición privilegiada. Se sentaba 1 metro más alto que todos los demás en la sala. Vestía una bata que ocultaba su cuerpo y una mueca que ocultaba su alma. Pero cuando el equipo táctico del FBI lo sacó de su propia sala, esa altura se desvaneció. Lo arrastraron por el suelo de parqué, mientras sus costosos mocasines italianos rozaban la madera, creando un chirrido que resonaba como un animal moribundo. El camino desde la sala del tribunal hasta los ascensores de espera era una auténtica vergüenza. Normalmente, los pasillos del juzgado estaban despejados para los jueces. Los alguaciles detenían el tráfico, asegurándose de que los magistrados nunca tuvieran que codearse con la gentuza ni con las familias de los sentenciados. Pero hoy, los pasillos estaban abarrotados. La noticia de la redada se había propagado por el edificio como un virus. Clerks, taquígrafos, conserjes y otros abogados estaban pegados a las paredes. Observaron en silencio, atónitos, cómo el titán del condado de Creek pasaba junto a ellos, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza agachada por el firme agarre de la agente Sarah Jenkins. Sterling vio sus rostros. Vio a la taquígrafa, la señora rara, Gable, a quien le había gritado ayer por escribir demasiado alto. No lo miraba con lástima. Lo miraba con una curiosidad oscura y satisfecha. Vio a los defensores públicos, hombres y mujeres, a quienes había intimidado y menospreciado durante años. No apartaron la mirada. Lo vieron caer. Despejen el camino. La agente Jenkins ladró, aunque no empujó a nadie. Dejó que la multitud se quedara allí el tiempo suficiente para que la imagen se les grabara a fuego. Esto es un error, siseó Sterling. Su rostro se sonrojó de un rojo intenso y enfermizo. Necesito llamar al gobernador. No saben con quién están tratando. Ceno con el fiscal general. El fiscal general no contesta el teléfono hoy, Harrison. Marcus Thorne dijo que caminaba unos pasos detrás, tranquilo y sereno, con la carpeta de pruebas en la mano.
Ahora mismo intenta explicar por qué su firma está en la aprobación de la subvención para tus cámaras corporales corruptas. Son radiactivas. Llegaron al ascensor de servicio, el que se usa para la basura y los prisioneros. Sterling se resistió. No, tartamudeó. No. El ascensor del juez es el coche privado. Está ahí mismo. Ese ascensor es para los funcionarios judiciales, dijo Marcus, presionando el botón del coche de servicio. Ya no eres funcionario judicial, eres un sospechoso bajo custodia activa. Toma la jaula. Las puertas se abrieron. El ascensor de servicio olía a desinfectante industrial y vómito rancio. Estaba revestido de metal rayado y grafitis grabados en el acero con llaves y uñas. Sterling fue empujado dentro. La claustrofobia lo invadió al instante. El trayecto hasta la central de fichajes del sótano solo duró 30 segundos. Pero a Sterling le parecieron horas. Estaba apretujado entre dos agentes tácticos, con sus chalecos antibalas presionándole las costillas. Podía oler el aceite de sus armas. Cuando se abrieron las puertas, se encontraban en las entrañas del juzgado. Era el putro de procesamiento. Era un lugar al que Sterling había enviado a miles de personas, pero nunca había entrado. Supuso que era una instalación limpia y ordenada. Se equivocó. Era un búnker de hormigón sin ventanas, bajo luces fluorescentes que zumbaban con un zumbido que provocaba dolor de cabeza. El aire era denso, húmedo, y olía a cuerpos sin lavar y a miedo. «Fichaje», anunció Jenkins al sargento de recepción. El sargento, un hombre llamado Reynolds, que había trabajado en el sótano durante 15 años, levantó la vista. Se ajustó las gafas. Miró al prisionero y luego a los agentes del FBI. Una lenta comprensión se apoderó de su rostro. «¿Es el juez Sterling?», preguntó Reynolds, con una voz apenas susurrante. «Procéselo», dijo Jenkins. Protocolo estándar. Sin excepciones. «Espere», dijo Sterling, intentando recuperar su voz de mando. «Reynolds, usted me conoce. Firmo sus hojas de horas extras. Necesito una sala de espera privada. No puedo estar aquí con los elementos». Reynolds miró al juez. Recordó la vez que Sterling le había negado un traslado por ser demasiado valioso en la mazmorra. Reynolds tomó un portapapeles. «¿Nombre?», preguntó Reynolds con sequedad. «¿Sabes mi nombre?», gritó Sterling. «Nombre para que conste, prisionero», dijo Reynolds, sin levantar la vista. «Harrison Sterling», susurró el juez, derrotado. La verdadera deshumanización comenzó en la sala de registro. El agente Jenkins entregó a Sterling a un oficial de procesamiento, un hombre corpulento de mirada fría como la piedra. Condujo a Sterling a una pequeña habitación embaldosada, con un desagüe en el suelo. «Quítate la ropa», ordenó el agente. «Todo a la basura». Sterling se quedó paralizado. «Le ruego que me disculpe. Registro corporal obligatorio para todos los ingresos por delitos graves. Ya sabe cómo funciona, juez. Usted redactó la política en 2018. Tolerancia cero al contrabando». A Sterling le temblaban tanto las manos que no podía desabrocharse los botones de la camisa. «Por favor», gimió. «No soy traficante. No tengo nada. Esto es innecesario. Si no cumple, le ayudaré», dijo el agente, haciendo chasquear un par de guantes de goma. «Y no tengo todo el día». Una a una, las capas de la identidad de Sterling fueron desprendidas. Primero, la chaqueta de traje a medida que valía 2,000. Lo tiraron a un contenedor de plástico gris como si fuera un trapo. Luego la corbata de seda. Luego la camisa de vestir, empapada de sudor bajo los brazos. Luego los pantalones. Sterling estaba en ropa interior, temblando en el aire acondicionado. Se veía pálido, blando y patético. Sin la bata, sin el traje, era solo un anciano con problemas en las rodillas y barriga. «Todo», dijo el oficial. Sterling cerró los ojos con fuerza. La humillación era física. Era una violación. Quería vomitar. Cuando por fin estuvo desnudo,
de pie sobre las frías baldosas, sintió una vulnerabilidad que no había experimentado desde la infancia. Levanta los brazos, date la vuelta, agáchate, tose. Las órdenes eran un grito, las mismas órdenes de las que Sterling se reía cuando los acusados se quejaban de registros invasivos durante las audiencias de supresión. Es solo un procedimiento, solía decir. Si no tienes nada que ocultar, no hay problema. Ahora, el karma de esas decisiones le quemaba la piel. Le lanzaron un uniforme. No era nuevo. Era un mono naranja brillante y descolorido que habían usado cientos de hombres antes que él. La tela era rígida, áspera, y olía ligeramente a detergente industrial y sudor viejo. Sterling se lo puso. Le apretaba demasiado en la entrepierna y le quedaba demasiado suelto en los hombros. Se miró los pies. Había perdido sus mocasines italianos, reemplazados por unas chanclas baratas de espuma naranja. Ya no era el juez Sterling. Era el recluso 4492B. Exactamente el mismo número de caso que le había asignado a Marcus Thorne esa mañana. La ironía era como una cuchilla de afeitar en su mente. Marcus entró al área de procesamiento justo cuando le tomaban las huellas a Sterling. Reynolds presionaba los dedos del juez contra el escáner de cristal. Director. Reynolds asintió respetuosamente. Marcus se acercó a Sterling. El juez se negó a mirarlo. «Mírame, Harrison», dijo Marcus en voz baja. Sterling giró lentamente la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y húmedos. «¿Por qué?», preguntó Sterling con la voz entrecortada. «¿Por qué llegar tan lejos? Podrías haberme acusado. No tenías por qué humillarme». «Yo no te humillé», respondió Marcus, apoyándose en la pared de hormigón. «El sistema lo hizo. El sistema que tú diseñaste. Hiciste que este proceso fuera lo más doloroso posible para quebrar a la gente incluso antes de que llegara a juicio. Querías que estuvieran asustados, desnudos y confundidos, para que firmaran cualquier acuerdo que les impusieras». Marcus señaló la habitación. «¿Cómo se siente? ¿Te dan ganas de confesar solo para que pare?» «Quiero un abogado», susurró Sterling. «Tendrás uno», dijo Marcus. «Uno de oficio, porque acabamos de congelar tus bienes bajo la ley Reicho. Cada cuenta bancaria, cada inversión, cada escondite en las Islas Caimán, todo está embargado a la espera de la investigación. Ya no puedes pagar tu costoso bufete, Harrison. Eres indigente». A Sterling le flaquearon las rodillas. Se agarró al mostrador para apoyarse. «Gary Fielder te representará», dijo Marcus. Una pequeña sonrisa fría se dibuja en sus labios. «He oído que lo conocen como el jardinero de 5 minutos. Espero que te dé 6. El procesamiento terminó. Ahora viene el traslado. Tenemos una celda de seguridad lista para él arriba», ofreció Reynolds, «hasta que lleguen los alguaciles, Toro». «No», dijo Marcus. «El juez ha sido enviado al centro de detención del condado. Se le denegó la fianza. Va a la instalación principal». «¿La instalación principal?» Sterling se atragantó. Eso es un zoológico. Está abarrotado. Es peligroso». «Está abarrotado», asintió Marcus. «Porque sigues condenando a gente a prisión por infracciones menores para mantener la ocupación alta para tus sobornos. Lo llenaste, Harrison. Ahora puedes experimentar la crisis de hacinamiento en carne propia». 2 agentes agarraron a Sterling por los brazos. Lo sacaron por el muelle de carga trasero. El calor de la tarde los golpeó como un martillo. Hacía 35 de Gegase con mucha humedad. Estacionada sobre el asfalto había una gran camioneta blanca con ventanas de malla reforzada. El motor estaba apagado. «¿Dónde está el coche?», suplicó Sterling. «Por favor, la camioneta no. Hay un horno ahí dentro. El aire acondicionado de las furgonetas de transporte lleva meses averiado», dijo Marcus, recitando otro hecho que había descubierto durante su investigación. «Rechazaste una petición para repararlo en el último ciclo presupuestario. Dijiste que los presos no necesitan lujos.
Las puertas traseras de la furgoneta estaban abiertas de par en par. Estaba oscuro dentro. 2 filas de bancos de acero cubrían las paredes. Cadenas colgaban del suelo. Ya había 4 hombres dentro. Sudaban profusamente, con las camisas pegadas al pecho. El aire que salía de la furgoneta olía a cuerpos sin lavar, orina y desesperanza. Sterling reconoció al hombre más cercano a la puerta. Era un hombre llamado Crazy Joe Silas. Sterling lo había sentenciado 3 veces. Silas era un hombre corpulento con tatuajes en el cuello y la cara. Estaba detenido por agresión con agravantes. Sterling intentó plantarse. No pueden meterme ahí con él. Me matará. ¡Muévanse! El agente Jenkins empujó a Sterling hacia adelante. Sterling se tambaleó dentro de la camioneta. Cayó al suelo metálico, raspándose las palmas de las manos. Los reclusos lo miraron. El silencio llenó el pequeño y caluroso espacio. Silas se inclinó hacia adelante. Las cadenas tintinearon. Entrecerró los ojos en la penumbra. Una gota de sudor le rodó por la nariz. «Maldita sea», rugió Silas, con la voz como grava en una batidora. «¡Si no es el verdugo!». Sterling retrocedió a gatas, pegando la espalda a la pared metálica abrasadora de la furgoneta. «¡Atrás!», chilló. «Soy un testigo federal». «¡Atrás!». «No eres juez aquí, hombrecillo». Silas sonrió, dejando al descubierto un diente incisivo faltante. «Aquí dentro, solo eres carne fresca». Marcus estaba fuera de la furgoneta. Observó a Sterling enroscarse, irradiando terror en oleadas. «Buen viaje, señoría», dijo Marcus. Le hizo una señal al conductor. Las pesadas puertas de acero se cerraron de golpe con una firmeza que resonó en los huesos de Sterling. El cerrojo hizo clic. La oscuridad era total. Cuando el motor rugió al arrancar y la furgoneta se tambaleó hacia adelante, lanzando a Sterling contra el duro banco, comenzaron los gritos. Pero dentro de la caja de acero reforzado e insonorizada, nadie afuera podía oírlo. Marcus vio la furgoneta doblar la esquina y desaparecer. No sonrió. No aplaudió. Simplemente respiró hondo el aire fresco. Ese susurro de Marcus al muelle de carga vacío es exactamente lo que se siente al hacer justicia. El karma no solo había contraatacado, se había tragado al juez Sterling por completo. Y lo peor para el juez era que sabía exactamente lo que venía después, porque él mismo había escrito el programa. 6 pabellones se despiertan, desayunan un poco y una vida entera mirando por encima del hombro. Habían pasado 6 meses desde el allanamiento al juzgado del condado de Creek. Para el mundo exterior, las estaciones habían cambiado del calor sofocante de julio al frío glacial de enero. Pero para Harrison Sterling, el tiempo se había detenido. O mejor dicho, se había convertido en una pesadilla repetitiva de su propia creación. El hombre sentado en la mesa de la defensa en el Tribunal Federal de Distrito no parecía el rey del condado de Creek. Los últimos 6 meses en prisión preventiva federal lo habían destrozado. Había perdido 18 kilos. Su cabello, antes teñido de un castaño intenso y autoritario, ahora era de un blanco irregular y escandaloso. Su piel era del color de la ceniza húmeda. Estaba sentado encorvado, con las manos esposadas a la cintura, tirando de un hilo suelto de su mono naranja. No llevaba traje. El juez había denegado su solicitud de vestir de civil, alegando riesgo de fuga debido a sus cuentas en el extranjero. Junto a él estaba sentado Gary Fielder. En una ironía que solo podría describirse como divina, los bienes de Sterling habían permanecido congelados. No podía permitirse el lujo de contratar al equipo de ensueño de la capital. Le habían asignado un defensor público. Y como Fielder era el único abogado defensor en la lista de rotación que no había sido víctima del acoso de Sterling. Principalmente porque Fielder era demasiado incompetente para ser una amenaza, consiguió el caso. Fielder dormía con los ojos abiertos, mascando chicle ruidosamente. «Señor Fielder», susurró el empleado con brusquedad. «¡Despierte!». Fielder se despertó de golpe, tirando un fajo de papeles al suelo.
Estoy despierto. Protesto. Una oleada de risas recorrió la galería, pero no era una risa alegre. Era la risa oscura y cínica de una multitud que llevaba años esperando este momento. La galería estaba abarrotada. Cada escaño estaba ocupado. Pero no estaba llena de simpatizantes. Estaba llena de los fantasmas del pasado de Sterling. Madres que habían perdido a sus hijos por su dura sentencia, esposas que habían perdido a sus maridos por sus sobornos. Y en la primera fila, con su mejor atuendo y una fotografía enmarcada en la mano, estaba sentada la señora Higgins. No parecía enfadada. Parecía paciente. Todos de pie. La sala se puso de pie cuando la jueza Alana Vance entró. La jueza Vance era todo lo que Sterling no era. Era justa, era terriblemente inteligente, y tenía cero tolerancia con la corrupción. No miró su reloj. Miró los archivos. «Siéntense», ordenó. Abrió la pesada carpeta de cuero que tenía delante. El silencio en la sala era absoluto. Se oía el zumbido del sistema de climatización. «Harrison Sterling», comenzó la jueza Vance, con la voz proyectada con claridad sin micrófono. Un jurado de 12 ciudadanos lo ha declarado culpable de 42 cargos federales. Estos incluyen crimen organizado bajo la ley RICO, fraude electrónico, lavado de dinero, privación de derechos civiles bajo pretexto de la ley y conspiración para obstruir la justicia. Sterling intentó ponerse de pie. «Su señoría, me siento». La voz de Vance sonó como un látigo. Sterling se desplomó en su silla. «He leído el informe previo a la sentencia», continuó la jueza Vance, mirándolo fijamente. En mis 30 años en el tribunal, he presidido casos de líderes de cárteles, terroristas nacionales y asesinos en serie, pero nunca me he encontrado con un caso de traición tan profunda». Se quitó las gafas y se inclinó hacia adelante. Un narcotraficante infringe la ley porque la ignora, pero usted era la ley. Juró defender la Constitución. Y, en cambio, convirtió este tribunal en un mercado. Vendió años de vida humana por cuotas de golf y una casa en la playa. Ella recogió un documento específico. Tenemos los registros, señora Sterling. 2,418 personas. Esa es la cantidad de gente que enviaste al Correctional Horizon para activar tus cláusulas de soborno. No es solo una estadística. Es un ejército de padres, hijos y madres, cuyas vidas robaste. Fui duro con el crimen, espetó Sterling, con lágrimas en los ojos. Limpié las calles. Tú no limpiaste las calles, lo corrigió Vance con frialdad. Barriste a seres humanos bajo la alfombra y le cobras al Estado por la escoba. Y uno de esos seres humanos era David Higgins. Señaló a la señora Higgins en la primera fila. 9 años. Primera infracción. Le condenaste a 5 años por posesión de menos de 1 onza de marihuana, porque la prisión necesitaba llenar la cama 4002. Murió en esa cama, señor Sterling. Murió asustado y solo porque querías un Rolex nuevo. Sterling miró a la señora Higgins. Levantó la foto de su nieto. No dijo ni una palabra. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. «Señor Fielder», dijo el juez Vance, ¿tiene alguna última palabra atenuante? Fielder se puso de pie, secándose el sudor de la frente. Sí, su señoría. Mi cliente es mayor. Tiene artritis. Solicitamos arresto domiciliario. Lo lamenta mucho. Denegado, dijo Vance al instante. Se volvió hacia Sterling. Harrison Sterling, por favor, póngase de pie. Se puso de pie, con las cadenas resonando. Temblaba tan violentamente que los papeles sobre la mesa se tambalearon. Por los delitos financieros, lo condeno a 20 años de prisión federal. Por la obstrucción a la justicia, lo condeno a 10 años. Sterling soltó un sollozo de alivio. 30 años. Moriría en prisión. Pero tal vez podría obtener la libertad condicional en 1 década. Sin embargo, Vance continuó,
bajando la voz una octava. Por la privación de derechos civiles que resultó en la muerte, específicamente la muerte de David Higgins. Invoco las directrices federales de sentencia para infracciones de apariencia. Hizo una pausa. El aire abandonó la habitación. Te condeno a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. A Sterling le fallaron las piernas. Se habría caído al suelo si los alguaciles no lo hubieran agarrado por las axilas. —¿Cultiva perpetua? —gritó. Era un sonido animal y primitivo. No, no puedes. Soy juez. Soy uno de ustedes. No eres uno de nosotros, dijo Vance, cerrando la carpeta con un último golpe estruendoso. Eres un convicto, y debido al alto riesgo que representas para la integridad del sistema judicial y a tu historial de manipulación del personal, no cumplirás tu condena en un centro de mínima seguridad. Lo miró fijamente a los ojos. Queda bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones para ser alojado en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad. La galería se quedó sin aliento. ADX Florence, el Alcatraz de las Rocosas. 23 horas al día en aislamiento. Cama de hormigón. Escritorio de hormigón. Una franja de cielo de 10 centímetros de ancho. Era una tumba para los vivos. —Llévenselo —ordenó Vance. —No, no —gritó Sterling mientras los alguaciles lo arrastraban hacia atrás. Sus pies pateaban el suelo inútilmente. —Marcus, director Thorne, ayúdeme. Esto es inhumano. Marcus Thorne, sentado en la tercera fila, se puso de pie. Observó cómo arrastraban a Sterling hacia la puerta lateral. —No es inhumano, Harrison —dijo Marcus, con la voz lo suficientemente tranquila como para atravesar los gritos. Es el mínimo obligatorio. Deberías saberlo. Tú lo escribiste. La pesada puerta se cerró de golpe, cortando las ballenas de Sterling. El fin de Sterling fue solo el comienzo de la sanación. En las semanas siguientes, comenzó la limpieza de Sterling. Fue la revisión judicial más grande en la historia del Estado. Marcus no se fue de inmediato. Se quedó para supervisar la transición. Trabajaba en una oficina temporal en el juzgado, coordinándose con el nuevo fiscal de distrito interino. 2 semanas después, la escena fuera del centro de detención del condado era algo que los helicópteros de noticias sobrevolaron durante horas. Las puertas se abrieron y los autobuses empezaron a salir. Pero no llevaban a los presos a la cárcel. Los traían a casa. Los llamaban los locales, los autobuses de la exoneración. Marcus estaba de pie junto a la cerca metálica, observando. Vio a hombres bajarse del autobús, parpadeando bajo la luz del sol, mirando a su alrededor como si hubieran olvidado cómo se veía el cielo sin barrotes. Vio reencuentros que desgarraban el corazón, esposas arremetiendo contra sus maridos, niños que habían crecido 6 años desde que se llevaron a sus padres, corriendo hacia los brazos abiertos. Era caótico, ruidoso y hermoso. Director Thorne. Marcus se giró. La señora Higgins estaba allí de pie. Parecía más pequeña al aire libre que en la sala, pero tenía los ojos brillantes. «Señora Higgins», dijo Marcus, quitándose las gafas de sol. «Me alegra que haya podido ver esto». Miró el autobús. David debería estar en ese autobús. «Lo sé», dijo Marcus en voz baja. «Lo siento». «No te preocupes», dijo ella. Metió la mano en su bolso. «Te dije que quería darte algo. No me permitieron dártelo en el juzgado». Sacó un sobre pequeño y andrajoso. David quería ser jugador de béisbol. No era muy bueno. Soltó una risita triste y seca. Pero le encantaban las tarjetas. Esta era su favorita. La guardaba en su billetera. Estaba con sus efectos personales. Cuando enviaron su caja a casa, ella le puso la tarjeta en la mano a Marcus. Era una tarjeta de novato de Ken Griffey Jr. de 1989. Tenía las esquinas dobladas. No valía dinero, pero cargaba con el peso de una vida interrumpida. «Quédate con eso», dijo.
Y siempre que pienses en ser indulgente con un hombre malo, mira esa tarjeta. Marcus la sostuvo. Sintió un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Asintió. Lo haré, Sra. Higgins. Lo prometo. 1 hora después, Marcus salió del juzgado del condado de Creek por última vez. El calor había cesado. Una brisa fresca soplaba por el pueblo. El cartel de fuera de servicio había desaparecido del aire acondicionado. El olor a miedo que impregnaba el vestíbulo había desaparecido, reemplazado por el aroma a cera para pisos y café recién hecho. El agente Jenkins esperaba junto a la camioneta negra. ¿Ya terminamos, señor?, preguntó mientras se acercaba. Marcus se detuvo al pie de las escaleras. Volvió a mirar la inscripción grabada en la piedra sobre los pilares. Justicia igualitaria ante la ley. Durante 20 años, esa inscripción había sido una mentira. Hoy volvía a hacer una promesa. Sí, dijo Marcus, abriendo la puerta. Hemos terminado. ¿Dónde también? En la sede de DC. Marcus se tocó el bolsillo del pecho, palpando el contorno de la tarjeta de béisbol. Finalmente Marcus dijo, pero primero, pasa por el cementerio del lado sur. Tengo una visita que hacer. Jenkins asintió. Entendido. La camioneta arrancó, dejando atrás el juzgado. Arriba, en la sala del juez, las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aire limpio. El trono estaba vacío, esperando a alguien digno de ocuparlo. Y a kilómetros de distancia, en la parte trasera de un camión de transporte fuertemente blindado, rumbo al oeste, hacia las montañas rocosas, Harrison Sterling contemplaba una pared de acero, comprendiendo por fin que el juez no solo juzga, sino que resuena. Y eso nos lleva al final de la caída del juez Harrison Sterling. Es un brutal recordatorio de que cuanto más alto se sube, más dura es la caída, sobre todo cuando se sube a las espaldas de inocentes. Sterling creía que su toga lo hacía invencible, pero olvidó que la justicia es ciega, no estúpida. Pasó toda su vida encerrando gente en jaulas por dinero, solo para acabar en la jaula más profunda y oscura de todas. Esta historia no se trata solo de venganza, se trata del equilibrio del universo corrigiéndose a sí mismo. El sistema tiene fallos, sí, pero a veces, solo a veces, los buenos tienen un plan, una placa y la paciencia para acabar con la corrupción. Sterling quería ser recordado. Pues bien, su deseo se cumplió. Ahora es una historia con moraleja. Entonces, tengo que preguntar, ¿crees que enviar a Sterling a la prisión de máxima seguridad fue justo o fue demasiado severa la cadena perpetua para un delito de cuello blanco? Personalmente, creo que recibió exactamente lo que pidió para todos los demás. Comparte tu opinión en los comentarios. Si te divertiste viendo cómo derribaron a este juez corrupto, dale a me gusta. Ayuda a que más gente conozca estas historias. Y no olviden suscribirse y activar las notificaciones. La semana que viene cubriremos la historia de un ladrón de poca monta que intenta robar una casa y se da cuenta de que ha entrado en una casa segura para sicarios retirados. No se la pierdan. Cuídense. Traten bien a las personas. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Paz.